Pasamos a esta parte de la reunión, queridos hermanos, hermanas, que debería de ser central no solo de nuestra reunión, sino también en todas las oportunidades que tengamos en nuestra vida de abrir la Biblia. Y para esto, hoy he estado pensando en algún pasaje y creo que vamos a ver uno que es predicación del Evangelio. Hay veces que los creyentes pensamos que ya no necesitamos escuchar más del Evangelio porque ya somos creyentes, pero necesitamos escucharlo porque fue a través del Evangelio que conocimos al Señor. Es a través del Evangelio, como vamos a ver, que seguimos estando cerca del Señor, y es a través del Evangelio que podemos predicar el Evangelio a otro, y no a través de otra cosa. La pregunta del millón. No sé si habéis escuchado alguna vez esa expresión o la habéis utilizado. La pregunta del millón. Pues yo pensando precisamente en el texto que vamos a ver hoy, que es una pregunta, dije, oye, qué bien le viene a este pasaje el poderle llamar la pregunta del millón. Estuve viendo de dónde venía este dicho, y viene de un concurso de televisión de Estados Unidos hace muchos años, en el que precisamente su título era La pregunta del millón de dólares. Y esta era una pregunta en la que te iban progresivamente haciendo preguntas y si lograbas responderlas todas, llegabas al final a la pregunta del millón y te llevabas a casa $1 millón. Y de ahí que empezó a hablar de este dicho de la pregunta del $1 millón para indicar una pregunta que es muy, muy difícil de contestar. Y de ahí pasó a indicar una necesidad o solución que resuelva un problema. La pregunta del millón, la que resuelve un gran problema. ¿Cuál es la pregunta del millón? Y esto es precisamente lo que ocurrió con los judíos en el pasaje que vamos a ver ahora. Es el primer mensaje de evangelización de la historia de la Iglesia, el primer mensaje evangelístico de Pedro que encontramos en Hechos capítulo 2. Y esto es lo que ocurrió tras escuchar los judíos este mensaje de Pedro y llegar a ser conscientes del grave problema espiritual en el que se encontraban por haber rechazado, por haber asesinado al Mesías. Y cuando se dieron cuenta que habían rechazado y habían asesinado a Jesucristo, el Mesías esperado, se hicieron la pregunta del millón. ¿Qué haremos? Leamos juntos Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versículos 37 al 39 y luego veremos un poquito más en su contexto. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a orar. Señor, queremos ahora ponernos en tus manos para poder tener clara en nuestra vida cuál es la respuesta que tenemos que dar al mensaje del Evangelio. Señor, y no dudarlo. Necesitamos tener clara esa respuesta, pero es que tenemos que tener clara la pregunta. ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Qué necesitamos para ser perdonados por Dios justo y verdadero? ¿Qué necesitamos para poder entrar en la vida eterna y ser librados de la condenación que justamente merecemos? Señor, ayúdanos en esta mañana para que tu palabra nos hable acerca de la pregunta más importante de nuestra vida y de la respuesta que debemos de dar a esa pregunta. Nos ponemos en tus manos y te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, esta pregunta que hicieron los judíos a Pedro es la pregunta más importante que debes hacerte. Y aquí en este texto tenemos también la única respuesta que debes dar tras escuchar el Evangelio. Y los que hemos creído tenemos que tener muy fresco esta pregunta con esta respuesta. Porque sí, hablamos a otros de Jesús, hablamos a otros del Evangelio, pero muchas veces nos enzarzamos a hablar de temas religiosos
Y estamos perdiendo la esencia del Evangelio, el meollo del Evangelio. A veces nos podemos liar a hablar de muchas cosas que son secundarias. Y nos olvidamos en esos minutos que tenemos preciosos que el Señor nos concede de predicar el meollo del asunto, el Evangelio, de predicar a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación como Señor de señores. Por eso los judíos, en esta lectura que hemos leído, ellos venían de escuchar precisamente eso, el primer mensaje evangelístico de la historia de la Iglesia. Ese mensaje que vamos ahora a repasar brevemente, pero vamos a quedarnos con esa pregunta importante que todo ser humano se tiene que hacer, y la respuesta, la única respuesta que todo ser humano debe dar para ser salvo. Así que hay solo una pregunta importante que la encontramos en el versículo 37, lo volvemos a leer. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y esto nos da la reminiscencia de Hechos capítulo 16 del carcelero de Filipos. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué haremos? Hay una sola respuesta correcta. También la queremos ver. En este mensaje del Evangelio de Pedro se presentó 4 afirmaciones muy importantes sobre lo que es el Evangelio. Son 4 afirmaciones que tenemos que tener nosotros muy claro para predicar el Evangelio y no irnos por las ramas. ¿Cuántos minutos tenéis para predicar el Evangelio con otra persona? Normalmente poco, como no sea que tengamos ya una relación más íntima y pasemos mucho más tiempo con ellos. Pero incluso con las personas que pasamos mucho tiempo, no siempre ese tiempo lo podemos emplear o lo empleamos, de hecho, para predicar el Evangelio. Hablamos de todo, de la vida, de otras cosas, de series de televisión, pero no, tenemos que ser honestos en que no siempre estamos hablando del Evangelio, ni siquiera a nuestros hijos, cuando son pequeñitos. Por eso hay 4 cosas que Pedro les informó o les dijo en este primer mensaje del Evangelio. Si leemos los versículos 22 y 23, por hacer un poquito de contexto, hay 2 primeras afirmaciones que Pedro hizo sobre Jesús de Nazaret. Y son 2 afirmaciones muy obvias, pero que nosotros también las tenemos que tener presentes. Y es que Jesús de Nazaret vivió y murió. Anda, claro. Todos vivimos y morimos. Ya, pero es que estamos hablando de la vida de Jesús de Nazaret. Una vida que predicaba el Evangelio, llamaba al arrepentimiento. Una palabra de Dios que acreditaba con milagros, con señales maravillosas. Esa vida que Pedro estaba predicando en estos momentos a los judíos y que ninguno de los judíos allí presentes podían negar, porque el ministerio de Jesús, ellos habían sido testigos de su predicación y de las maravillas que obró para acreditar que su predicación venía de Dios. Por eso el versículo 22 y 23 nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta fue la vida de Jesús en su ministerio público. Y este es el Jesús que nosotros tenemos que predicar. Y cuidado, predicarlo tal y como viene en el Evangelio. Nadie quiere creer en milagros hoy día. Por lo menos en los milagros de la Biblia. No, esos son invenciones. Pero todos queremos milagros. Entonces presentemos a Cristo en esta versión. La versión de predicar el Evangelio, de llamar al arrepentimiento a los pecadores, de llamar pecadores a los pecadores y al mismo tiempo amarlos. Y nosotros no podemos hacer milagros, pero sí podemos mostrar los milagros que hizo Cristo en las Escrituras, porque estos fueron los que acreditaron que Cristo hablaba en nombre de Dios, porque era Dios. Pero no solo Pedro les enseñó que estaba Cristo viviendo, o que había vivido, sino que murió. Dice el versículo 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahí está denunciando a los asesinos de Cristo. Porque Cristo vivió
y Cristo fue muerto por estos judíos. Pero luego los versículos 24 al 32 nos habla que no solo Cristo vivió y murió, sino que resucitó. Y este es el tema central de la predicación de Pedro. Y si vais analizando los mensajes del Evangelio que hay a lo largo del libro de los Hechos, siempre va a haber esta referencia especial a la resurrección, porque es el punto culminante de la historia redentora. Y como dice Pablo en el capítulo 15 del libro de Corintios, de la primera epístola a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de lástima. Dignos de lástima, ¿por qué? Porque creéis en una milonga. Estos días, que son días de festividad, y hay gente en los pueblos de fiesta y verbenas, y tú ves a la gente alegre, disfrutando del verano, y dices, qué alegres que están. Y qué tristes vamos nosotros a veces por nuestras cosas. Y pienso, ¿no debería ser el contrario? Ser nosotros los que estamos gozosos, porque creemos que Cristo ha resucitado y que nosotros resucitaremos con Él cuando Él venga, o nos llevará directamente a su presencia sin pasar por la muerte. Esta es nuestra esperanza, porque la resurrección de Cristo avala esta esperanza. Y qué tristes vamos a veces, y qué contentos están los que van derechos a la condenación. ¿No sería mejor que le estuviéramos advirtiendo? Y nosotros con gozo de poder compartir este mensaje. Los versículos 33 al 36, también el apóstol Pedro va a compartir algo que estos mismos judíos se iban a quedar noqueados, y es la exaltación de Cristo. Así que exaltado por la diestra de Dios, dice el versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí viene la poderosa conclusión de la predicación del Evangelio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, el Señor Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que estaban diciéndole a los asesinos del Mesías que ahora ellos iban a ser juzgados por ese asesinato, que lo tenían que saber, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Y ellos dijeron, ahí va, si ahora es el Señor, el Cristo, el juez, el que tiene la justicia para poderla tomar y aplicar sobre nosotros que somos culpables. ¿Qué oportunidad tenemos de salir con vida de este trance? Y ahí es donde ellos se vieron agobiados de reconocer que eran pecadores. Y este es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos que presentar. La gente se tiene que sentir compungida. Nos tenemos que sentir agobiados por el pecado. Así que el veredicto para ellos y para nosotros es el mismo. Culpables. Culpables. Así que, ¿qué implicación tiene predicar a las personas estas 4 afirmaciones? Pues la implicación es la vida o la muerte. Por tanto, la pregunta que estos hombres estaban haciendo era muy pertinente. ¿Qué vamos a hacer si somos culpables? Y la respuesta que ellos dieran a la predicación del Evangelio es igual de importante que la que tienen que dar cada uno de los que hemos creído en Cristo y de la que tienen que dar todos aquellos que no han creído en Cristo. Es que si eliges mal, eliges la condenación eterna. Si no te arrepientes, eliges ser culpable, permanecer culpable, morir culpable y vivir eternamente culpable. Así que la única pregunta importante que tenemos que hacernos tras escuchar la predicación del Evangelio es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la que debemos de provocar en las personas a las cuales les predicamos el Evangelio. Es la pregunta del millón.
Y es una pregunta que se tiene que hacer con la motivación adecuada. Al oír esto se compungieron. Y esto es lo que nos indica que estos judíos tenían la motivación adecuada. Porque compungir en el original quiere decir eso, algo como golpear, como acuchillar. Eso es lo que estaban sintiendo, como pinchar violentamente. De pronto sintieron el golpe de la acusación del Evangelio. Eres culpable. Y literalmente es lo que ellos sintieron. Estaban aturdidos. Estaban con el corazón atravesado. Y quedaron agobiados de dolor. Y no era mero remordimiento. Porque el remordimiento sabemos que lo he hecho más porque me han pillado. Perdón, no lo volveré a hacer hasta que la vuelva a hacer. Todos hemos sentido esas sensaciones de meter la pata, pedir perdón y volver a meter la pata a la siguiente. Porque me han pillado. Porque a lo mejor si no me hubieran pillado, hubiera pasado. Así que, en primer lugar, ellos estaban comprendiendo que habían ejecutado a su Mesías. Ellos durante toda la historia del pueblo hebreo habían esperado la llegada del Mesías, desde que fuera prometido de una manera mucho ya más fehaciente al rey David, que un descendiente suyo habría de venir a gobernar con justicia. Eso es lo que estaban esperando. Y en esta situación dramática de invasión, de ser invadidos por los romanos, ya llevan muchos siglos invadidos, habían perdido completamente la libertad. Ellos estaban deseando este rey libertador. Y ahora se compungieron porque se habían dado cuenta que habían ejecutado a su Mesías. Además, en segundo lugar, no solo lo habían condenado, lo habían rechazado, que sería el primer punto. Es que en segundo lugar, no solo lo habían rechazado, sino que lo habían matado. Lo habían entregado a los romanos a que fuera muerto. Pero en tercer lugar, algo que les causó gran estupor, fue lo que hemos leído en el Salmo 110, como cita Pedro. Siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, hasta que tú pises a tus enemigos. Y esto era lo que le causaba gran estupor. No solo habían rechazado al Mesías, no solo lo habían ejecutado, lo habían matado, ahora tenían temor al Mesías, porque habiendo resucitado, venía en juicio. ¿Qué enemigos más grandes de Dios van a ser aquellos que mataron a Dios, que mataron a Cristo, Dios hecho hombre? Y hoy día rechazar el Evangelio no es menos. No, yo no acepto a Cristo, pero tampoco me meto con él. Aquí estamos hablando que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que fuera muerto en tu lugar. Y si rechazas la única solución, estamos rechazando la oportunidad que Dios da de poder ser salvo. Estamos rechazando al Mesías, estamos matando al Mesías, pero el Mesías está vivo. Y la próxima vez que vuelva, no va a ser como Salvador, sino va a ser como juez. Solo hay que leer Apocalipsis para ver que ahí las tornas se han cambiado. Ya no es el Cristo, el Jesús de Nazaret, es el Dios glorioso que toma los libros para juzgar este mundo. Así que finalmente la desolación les vino, se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque no tenían remedio lo que había hecho. Lo que habían hecho no tenía remedio. Hermanos, nuestro pecado no tenía remedio. Así que la segunda pregunta del millón, o consecuencia de esta pregunta del millón, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hemos visto que la primera es realmente tener la motivación adecuada. Cuando haces esa pregunta, ¿tienes tú la motivación adecuada? ¿Solo quiero ser salvo para vivir una vida mejor? ¿Solo quiero ser salvo para tener una vida aquí de hipotéticas bendiciones? ¿Solo quiero ser salvo para estar en un buen ambiente lejos de los problemas de fuera? ¿O quieres ser salvo porque realmente sientes que has ofendido al Dios vivo y verdadero? Esta es la motivación que debe de haber en el corazón. Pero en segundo lugar, no solo estos hombres tenían una motivación adecuada, sino que cuando hicieron esta pregunta, ¿qué debo de hacer salvo?,
hicieron la pregunta a las personas adecuadas. Esto es muy importante. Se le hicieron a Pedro, a los apóstoles, a los que habían estado con Cristo, a los que estaban proclamando el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuántas veces hoy pedimos ayuda en los lugares equivocados? ¿Te imaginas pedir ayuda al que no te la puede prestar? ¿Te imaginas pedir ayuda al que solo quiere engañarte? ¿Te imaginas el pedir ayuda al que no tiene ni idea de cómo ayudarte? Entonces tienes que ser consciente de qué ayuda necesitas y ver entonces a quién le puedes pedir ayuda. Esto es lo que estos hombres, los judíos, se dieron cuenta. Lo que necesitaban era que alguien que supiera cuál era la solución se la dijera, y se lo preguntaron a los apóstoles. Así que, sabiendo la importancia vital de que era necesaria la respuesta correcta, se fueron a preguntar a aquellos que eran confiables porque habían sido testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y aquí Pedro la estaba comunicando. Pero en este punto tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí Satanás está constantemente engañando. Constantemente está haciendo esfuerzos para confundir a los hombres acerca de la respuesta a esta pregunta. Satanás constantemente, y hermanos, tenemos que ser conscientes de esta enemistad de Satanás y de estas obras de Satanás, porque él está predicando también su evangelio para echar a perder el nuestro. Pero por eso, ¿de qué manera puede ser engañado una persona por Satanás? E incluso por personas que utilizan la Biblia. Esto es importante. Hombre, si utilizas otra cosa, pero ¿cuántos hay que llevan la Biblia y son manipulados o son movidos por Satanás para engañar? Pues en primer lugar están los legalistas. Son aquellos que responden que la salvación viene a través de un sistema de obras. Tú puedes ganar la salvación por las obras. Y te pueden citar incluso la Biblia, Santiago 2:21, que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Así que el mal uso que estas personas hacen de la Biblia hace caso omiso a esto mismo que dice Santiago, pero olvidan que Romanos, Pablo habla, porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en Romanos 3:20, Pablo dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces las obras, como seguimos leyendo en Santiago, dice: las obras lo único que hacen es manifestar que tienes fe. Si no tienes fe, si no tienes obra, se va a evidenciar que no tienes fe. Así que la fe se manifiesta a través de las obras, pero las obras no salvan. La única obra que salva es la de Cristo. Pero estos son los legalistas. Y de estos conocemos porque hay mucha religión y prácticamente la religión oficial de nuestra cultura siempre lo ha predicado. Y muchos pensamos en otro tiempo que sin ser religiosos, si éramos buenos era suficiente. Porque aquí vienen luego los moralistas. No, sin religión. Pero los moralistas nos dicen que al final es cuestión de balanza. Pesará más lo bueno o lo malo que has hecho. Entonces, si pesa más lo bueno que has hecho o lo bueno que has sido, ya eres salvo. Son aquellos que te pueden llegar a citar Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y estos son los moralistas. ¿Cómo de bueno eres? ¿Cómo de bueno eres? Pero estos son los que no te van a citar nunca Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, volviendo a los que pensaban en el legalismo. No por obras, aquellos que piensan que sus buenas obras van a pesar más en la balanza del juicio. Estos mismos son los que olvidan. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y 3:23 de Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues sí que lo tenían difícil,
pero el diablo está enganchando a muchos a través de estas mentiras. Pero hay otros que son engañados porque tienen la herencia racial. Y esto es lo que pensaban los judíos. Descendientes de Abraham somos. Así que nosotros somos ya directamente salvos. Cumplimos la ley. Estamos dentro del pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Quedan todavía judíos con este pensamiento, pero hay muchos llamados cristianos que tienen este mismo pensamiento. ¿Y cómo es eso? Pues son los que un amigo, que ya está con el Señor, decía, estos son los cristianos de hueso amarillo. Los que vienen ya de familia, de padre, de abuelos, de bisabuelos. Estos que se han criado, engordado en las iglesias, que no han hecho otra cosa que asistir los domingos, los padres los llevaban, han ido a todos los campamentos, se han hecho mayores, se casaron incluso, pero ya volverán al Evangelio. ¿Por qué? Porque vienen de raza. Son los cristianos de hueso amarillo. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque Cristo les dijo a estos que pensaban que tenían el hueso amarillo, ya tenían la salvación ganada por genética. No penséis decir esto dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. No todos los que descienden de Israel, dice Pablo en el capítulo 9 de Romanos. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí hay un componente espiritual, una obra espiritual, un cambio dentro del corazón que debe darse y que no viene dado ni por los padres, ni por la herencia, ni por la cultura. Y hay muchos que son engañados. No, yo es que me he criado en esta cultura y yo ya no cambio. Aquí se cumple muy bien aquello de que dicen algunos, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Así que si tampoco por la herencia racial, el diablo va a engañar por otros medios, o por otros engaños, otras mentiras. Y aquí están los universalistas. ¿Quiénes son estos? No sé si los habéis oído, y si no, os lo explico. Básicamente son los que dicen, Dios es tan bueno que al final nos va a salvar a todos. Dios es tan bueno que no puede condenar a nadie. Eso sería malo, ¿no? Un Dios malo. Estos son los que dicen, así como por la transgresión de uno, citando Romanos 5:18, por la condenación vino la transgresión de uno, vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino la salvación o la justificación para vida. Así que si por Adán todos murieron y somos pecadores, pues por Cristo todos somos salvos. Y si todos somos salvos, ¿para qué estoy predicando el Evangelio? ¿Y para qué vas a predicar el Evangelio a tus hijos? Y a tus familiares. Y a aquellos que tengas siempre oportunidad. No lo prediques. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Hay que avisar. Hay que avisar. Entrad por la puerta estrecha, le dijo el Señor a su pueblo, a su pueblo, a los judíos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. Así que si alguien te dice que Dios va a salvar al final a todo el mundo, sea la religión que sea, Cristo te está diciendo aquí lo contrario. Y si alguien te dice y Cristo te dice, mira a ver a quién vas a hacer caso. Y por último están los ritualistas. ¿Quiénes son estos? Haciendo algo, algún ritual, al final, salvo. Los que observan rituales. Y en nuestra cultura también esto se ha visto mucho. A través de los mal llamados sacramentos, tú podías llegar a ser salvo aún en el último momento si te administraban los sacramentos adecuados. Pero los ritualistas son aquellos que tiran de este versículo 38, y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que hay muchos que van a pensar que a través del ritual de él, en este caso en nuestra cultura del bautismo, y citando este versículo, van a ser salvos. Pero realmente, ¿qué quería decir este versículo? ¿Los ritualistas pueden apoyarse en este versículo para decir que la Biblia asegura que a través del ritual del bautismo podemos ser salvos? Y muchos hermanos, en la fe a lo largo de la historia de la Iglesia,
incluso han creído en esto para la salvación de sus descendientes. Pero, por desgracia, todos estos puntos errados tienen legiones de seguidores. Pero, hermanos, si queremos estar preparados para defender nuestra fe, tenemos que saber que todas estas mentiras están ahí y tenemos que saber cómo contestar a ellas. ¿Y cómo las contestamos? A través del Evangelio. Así que hemos visto cómo hay que tener una motivación adecuada, hay que preguntar a las personas adecuadas que sepan la respuesta. Hay que hacer la pregunta adecuada, sobre todo. ¿Qué haremos? Porque los judíos en este pasaje están buscando con desesperación una forma de enderezar lo que habían roto, lo que habían hecho, cómo evitar la ira del Mesías. ¿Qué haré, Señor? Dijo Nicodemo a Pedro, ¿qué haremos, Señor? Y las palabras de los judíos, como hemos visto antes, rememoran las del carcelero de Filipos. ¿Qué haré después de haber encerrado a estos hombres de Dios? Así que, a diferencia de los falsos maestros, Pedro ofrece la respuesta adecuada. Las personas deben tener la convicción de pecado antes de la necesidad de un Salvador. Para que el Evangelio tenga su obra completa, el pecado debe ser una realidad en los corazones de quien escucha el Evangelio. Tiene que haber esa carga que tuvieron estos hombres. Y a partir de ahí es que ellos podrán dar la respuesta adecuada. ¿Y cuál fue la respuesta adecuada? ¿O a través de qué viene? Hermanos, la respuesta adecuada, la predicación adecuada, solo viene a través de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. No hay nada más. ¿Y canciones? Sí, pero no. Si no hay Evangelio, no. Y la predicación del Evangelio es abrir la Biblia y exponer la Biblia y delante de las personas expresar lo que estas personas necesitan. Así que la única respuesta correcta que leemos en los versículos 38 y 39 viene a consecuencia de esa situación a la que llegaron estos hombres. El Espíritu Santo es el que va a hacer y a provocar que ese corazón responda una vez que ha sido tocado por el Evangelio. Una vez que ha sido puesto de manifiesto que es pecador. La única respuesta correcta es una obediencia total. Por eso vamos al versículo 39 y nos dice, el 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Y aquí tenemos dos órdenes directas que tienen que obedecer. Así que la primera respuesta, o la primera parte de nuestra respuesta al Evangelio, ¿qué tiene que ser? La obediencia. Y cuando ya somos salvos, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta a Dios? Seguir obedeciendo. La obediencia es imprescindible como parte de la respuesta al escuchar el Evangelio. Así que el versículo 38 nos dice, arrepentíos. Y arrepentíos nos está hablando de un proceso en el que realmente somos conscientes del pecado. Y somos conscientes que este pecado está ofendiendo a Dios y que somos conscientes que este pecado nos impide servir a Dios y que este pecado es el que está estorbando en nuestra relación con Dios. Luego está el falso arrepentimiento, como dice un comentarista, y cito, el falso arrepentimiento teme las consecuencias del pecado. Teme las consecuencias del pecado. Me han pillado. ¿Y ahora qué? Pero el verdadero arrepentimiento teme el pecado en sí. Ese pecado mío que ofende a Dios y me condena eternamente. Esa es la actitud razonable. Por tanto, hace falta arrepentirse, cambiar de dirección. 180 grados. ¿Y cuál es la otra orden que estaba dando aquí Pedro? Bautícese para el perdón de los pecados. Pero el bautícese aquí, como hemos visto antes, no es el ritual. El significado de la afirmación de Pedro es que el bautismo
nos está hablando de una circunstancia en la que tenemos que tener en cuenta qué es lo que estaba ocurriendo allí. El que se bautizaba estaba de una manera pública diciendo que era cristiano. En un tiempo en el que de una manera pública decías que eras cristiano y en primer lugar ibas a ser perseguido por los judíos y años más tarde ibas a ser perseguido por los romanos y durante toda la historia de la Iglesia los cristianos son perseguidos. Así que el bautizarse, ese acto público de reconocer públicamente los pecados y reconocer públicamente al Señor como Salvador, eso estaba poniéndote en la diana. Por tanto, aquí el arrepentimiento, el bautizarse, estaba hablando de que Dios no quiere cristianos ocultos, cristianos escondidos, cristianos que van a ir a medio perfil para que no hagamos mucho daño o para que no nos hagan mucho daño, para que no ofendamos demasiado. Este evangelio también se predica, el del cristiano de bajo perfil. Aquí se estaba diciendo que se bauticen, que den la cara públicamente, que digan que son mis siervos, que yo soy su Señor. Cuando leemos estos versículos en su contexto histórico y nos damos cuenta cuántas veces nosotros somos cristianos cobardes. No voy a decir que soy cristiano. Lo diré con mi manera de comportarme, pero no voy a citar versículos. No, es que me da vergüenza. Bautícese, den la cara en aquel momento. Y se exponían a la persecución, al vituperio. Pero estaban exponiéndose al gozo de vivir y de morir por Cristo. Y esto debería de ocurrir hoy también en nuestras vidas. Para que realmente nuestra vida brille. Tiene que ser una vida que se exponga públicamente, pero con las buenas obras de arrepentimiento y de la fe que hemos visto antes. Bautícese cada uno para perdón de pecados. Así que la única respuesta adecuada no solo nos tiene que dar un momento en el que estemos dando un corazón, que tengamos un corazón, nos lleva a una obediencia total, pero la única respuesta adecuada es que se trata de una respuesta personal. No, ya creo yo y cree el resto de mi casa. No, ya creo yo y ya conmigo hay bendición para todo. Nah, ya creerán mis padres y algo me tocará a mí. No, esto es algo personal. Esto va de uno en uno. Esto es una respuesta en la que tú personalmente, sin pensar en tu padre, ni en tu madre, ni en nadie que tengas alrededor, es la respuesta tuya a la predicación del Evangelio. Y esa es la respuesta. Por eso tenían que bautizarse cada uno de ellos, arrepentirse cada uno, bautizarse cada uno. Porque el Evangelio es para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana. Y como hemos visto, Dios no quiere discípulos secretos. El acto drástico del arrepentimiento y del testimonio público a través del bautismo estaba proponiendo un evangelio radical, en contraste con el evangelio descafeinado que podemos vivir o escuchar en nuestros días. Y el bautismo tendría que ser en el nombre de Cristo. Que el nombre de Cristo sea siempre glorificado. Hay veces que tendemos a poner el punto incluso de nuestras reuniones en nosotros mismos. Está bien, pero no en el punto de la reunión. El punto de la reunión tiene que ser siempre Cristo, el centro. Porque es en el nombre de Cristo que somos bautizados. En el nombre de Cristo que somos perdonados. En el nombre de Cristo porque fue Cristo el que murió por nuestros pecados en la cruz. El único. El bautismo siempre fue en el nombre de Cristo. Así que hacerse cristiano en aquella época era una profesión de riesgo. Pero el riesgo tenía su bendita obediencia. Porque esta respuesta adecuada, cuando tú das la respuesta con la motivación adecuada, cuando tú das la respuesta al Evangelio positiva de manera personal, ¿sabes lo que conlleva? Un regalo sin igual. Cuando tú digas sí al Evangelio, cuando tú das la respuesta, hermano, recordemos en nuestra conversión,
¿qué obtienen? Un regalo sin igual, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Ellos, los judíos, se habían dado cuenta hasta qué punto su pecado habían llevado a ponerse contra Dios y estar esperando el juicio de su Mesías contra ellos. Y ahora los que se compungieron, los que se arrepintieron, los que fueron conscientes de todo esto, los que dieron la respuesta adecuada, ¿qué regalo recibieron? El perdón de sus pecados. El privilegio que tenemos todo creyente para podernos presentar delante de Dios sin miedo a la condenación, porque ya nuestra culpa la llevó Cristo en la cruz. Por tanto, dice Efesios 1:7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Colosenses Pablo nos dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, qué regalo más hermoso. Y la salvación que recibieron los judíos que creyeron allí y la salvación que hemos recibido nosotros no solo nos trae perdón, también nos da un regalo más, el Espíritu Santo, que dice, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán el regalo del Espíritu Santo, recibir a Dios mismo en nuestro corazón. Vaya regalo. Pensad en el regalo más grande que te puedan hacer, o en el que más desees y que cueste mucho, que sea inalcanzable para ti y para todos los que te quieren. Pues Dios ha dado a sí mismo para que tú seas residencia del Espíritu Santo. Un don, un regalo. La palabra don, de la palabra don o don de Dios, viene el nombre Dorotea o Doroteo. Así que si estás pensando alguna vez en un hijo o algún nieto, recomienda el nombre Doroteo si es niño, Dorotea si es niña. Don de Dios. ¿Y qué Dios, qué don más grande nos ha dado Dios? Sino a Dios mismo a través de su Santo Espíritu para que more en nuestros corazones. ¿Qué más queremos? ¿El perdón de pecados? Bueno, nos podía haber perdonado y dice, sigue por tu vida. No. Y además nos ha dado el don del Espíritu Santo para que nosotros seamos residencia del Espíritu. Al contrario que mucha enseñanza contemporánea, Pedro no añade ninguna condición para recibir el Espíritu Santo. Creer. Y en el momento que se cree, y como vemos a lo largo del Evangelio del libro de los Hechos, los que creían recibían el Espíritu Santo. Porque el maravilloso don del Espíritu Santo fue no solo para aquellos en aquel día, sino que es, como hemos leído, versículo 39, para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y fíjate si yo estaba lejos, pues también para mí, también para ti. Así que, queridos hermanos, animémonos, porque el Evangelio no solo es para predicarlo a los que no creen, sino para que nosotros nos gocemos en que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, somos templo del Espíritu Santo y podemos vivir una vida de gozo, a pesar de las circunstancias que puedan venir adversas, porque en Cristo estamos. Así que Pedro termina diciendo que la promesa del Espíritu Santo sería para todos en cuanto el Señor llamare. Y ahí está Dios soberano llamando a los suyos. Y al mismo tiempo está la oferta de decir, pero tú tienes que dar una respuesta. Y es que en la Biblia hay estas aparentes tensiones. Dios es soberano, está al control de todo, pero al mismo tiempo tú eres responsable. ¿Qué vas a contestar esta mañana? ¿Qué vas a contestar esta mañana? Dios está gobernando. A Él no se le va a perder ningún hijo. Pero tú tienes que dar una respuesta. Y esta mañana Dios nos llama. Nos llama a ser santos como Él es santo. A su pueblo. Y si hay algo en nuestra vida que esté estorbando, hay que quitarlo porque somos llamados a ser santos.
Pero la respuesta adecuada también a la predicación del Evangelio viene cuando se predica el Evangelio y se está señalando nuestros pecados y se está señalando a Cristo como el que solucionó el pecado. Y nos está dando el don de la salvación y el don del Espíritu Santo. En la década de los 60 aquí en España también hubo un concurso que se llamaba 1 millón para el mejor. Eso ya mis padres, algún recuerdo tendrían ellos. Pero bueno, yo vi alguna película en la que se salía este concurso y básicamente al final el que ganaba el 1.000.000 de pesetas, ¡wow! Imagínate. Pues el equivalente a lo que hoy sería 170.000 euros de premio, lo cual está muy bien. Quien ganaba ese concurso durante unos meses era súper conocido en toda España. Y hubo una señora, una tal Rosa Zumárraga, que ganó la prueba final. No era una pregunta, pero era una prueba final. Y era una señora en los años 60 cambiando el neumático de un coche. Pues la señora nada más y nada menos que lo hizo en menos de 5 minutos. Lo cual le supuso ganar 1 millón y ser conocida por España en todo, por sus habilidades cambiando un neumático. Juan Pablo, no creo que yo cambie una rueda en 5 minutos. Yo no sé tú. Quizás sí. Qué bien nos iría si fuéramos capaces de resolver la pregunta del millón o la prueba del millón o las controversias que tenemos en nuestra vida si por nuestros propios medios pudiéramos resolverlo. Si todo fuera tan fácil como cambiar una rueda en menos de 5 minutos. Si todo fuera tener la respuesta a la salvación con cualquiera que nos la quiera dar, con sus imaginaciones o con sus religiones. Pero en las cosas espirituales, precisamente en la pregunta del millón, la auténtica, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Solo hay una pregunta adecuada que es provocada por la predicación del Evangelio y solo hay una respuesta adecuada que es provocada por el llamamiento de Dios y por la intervención del Espíritu Santo y porque tú hoy, que estás responsable escuchando el Evangelio, y te van a pedir cuentas, a nosotros nos van a pedir cuentas cómo estamos respondiendo al Evangelio. Por tanto, hermanos, la próxima vez que presentemos el mensaje del Evangelio, no podemos irnos por las ramas. Tenemos que presentar el Evangelio de qué es lo que dice el Evangelio de Jesús, qué es lo que dice el Evangelio del hombre. Y si tras escuchar el Evangelio de Jesús de Nazaret, reconoces que estás delante de Dios, ¿qué vas a hacer? Recuerda, solo hay una respuesta adecuada y acertada. Es arrepentirse de los pecados. Porque la respuesta equivocada solo constituye una senda hacia la tragedia eterna. Así que, hermanos, prediquemos el Evangelio. Amigo, acepta el Evangelio. Hermanos, somos de Cristo. Vivamos como Él quiere.